bienvenida. Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria. Estamos iniciando este módulo de Ética y de Derecho Sanitario. Espero sea de mucho provecho para ustedes. Mencionarles que en este momento, en esta parte de la ciudad, está cayendo una fuerte lluvia. Si en dado caso hay problemas de internet, posteriormente vamos a adecuarnos para poder continuar con esta importante videoconferencia. En todo caso, nos esperamos unos 15 minutos si hay problemas de conexión. Yo voy a comenzar a compartir lo que pretendemos desarrollar en esta sesión, ¿verdad? Ustedes me tienen que mencionar si ya pueden ver la presentación. Sí, doctor, todo bien. Muy bien, gracias por las reacciones. Y les mencionaba que estamos ya iniciando este módulo de ética y derecho sanitario. Vamos a comenzar por este conocimiento de la aproximación a las ramas del derecho relacionadas a la salud. Y en el desarrollo del módulo vamos a tratar de ir vinculando los aspectos relacionados al derecho y en la primera parte del abordaje de la videoconferencia y posteriormente el componente de ética. Ya les había mencionado la bienvenida. Hay aspectos claves que vamos a ver al inicio de este módulo que es necesario detallarlos. Y por supuesto, ustedes tienen que, por favor, utilizar el aula virtual porque es la herramienta con las cuales estaremos evaluando en este módulo. Desde la colocación de su fotografía, que tiene que ser con una proyección profesional, en el aula virtual, es uno de los primeros requisitos que se piden en todos los espacios internacionales educativos. Por favor, coloquen su fotografía, que es diferente a la de las redes sociales. Esta fotografía en el aula virtual debe de proyectar su ámbito profesional. Les sugiero que lean las normas de etiqueta que están planteadas en el aula virtual en la pestaña de generalidades de inicio. De igual forma, a partir de ahora ya estaba habilitado el foro semanal. Son 4 preguntas. Estas son líneas de discusión. Hay un documento para que ustedes puedan participar de manera relevante en el foro semanal. Por favor, léanlo, que son las reglas para participar en el foro semanal. Y de esto nos va a permitir alcanzar un nivel colaborativo de aprendizaje. Por tanto, es clave que ustedes estén participando. Por supuesto, ahorita van a poder contestar uno y no los 4 líneas de discusión, porque en la medida que avancemos las clases, en esa medida van a poder contestar las líneas de discusión. Es importante que nos estemos comunicando a través de los mensajes del aula virtual. También es calificado. Por tanto, no es un mensaje instantáneo, no es un mensaje en redes sociales. Yo tengo un periodo de 24 horas para responderle. Por favor, utilicemos ante cualquier duda, interrogante, valoración académica, ustedes pueden escribirme a través del aula virtual en mensajería y vamos a estar interactuando por esa vía. Si ustedes también reciben mensajes, por favor, respondan que los han leído, ¿verdad? Porque así como en las redes sociales no se vale dejarlos en visto, de igual manera en el ámbito académico ustedes tienen que estar respondiendo de que leyeron los mensajes que se les van a estar compartiendo. Vamos a darles cuál es el objetivo de esta videoconferencia y de igual forma vamos a estar desarrollando los aspectos expositivos que ustedes ahí lo tienen planteado. Si ustedes quieren participar, por favor, levanten su mano virtual. Yo termino de dar la idea y con todo gusto les vamos a dar su participación. Hay aspectos claves que necesito plantearles al inicio de este módulo. Por favor, dedíquenle tiempo. Si usted por cualquier circunstancia proyecta que no va a tener tiempo, este módulo, en lugar de aprovecharlo, sentirse compenetrado
y fortalecer sus capacidades gerenciales va a significar un estrés innecesario. Por favor, usted revise su programación, ¿verdad? Necesita dedicarle tiempo para que logre alcanzar los niveles de aprendizaje que esperamos en el presente módulo. Lo mencionaba el doctor Figueroa, que como es un ámbito en muchas ocasiones desconocido para el área de salud, yo voy a leer el foro de presentación cuando ustedes lo realicen y ahí me voy a ir adecuando los mensajes de las diferentes clases para que sean de su provecho. Pero sin ninguna duda, en muchas ocasiones son planteamientos doctrinales nuevos que va a requerir que ustedes estén pendientes. De igual forma, la asistencia y participación asertiva en clase, o sea, la cámara encendida, yo no les voy a estar recordando, todo es evaluado. Si usted no quiere participar, usted quiere mantener la cámara encendida, estamos en un espacio profesional, no se les va a recordar, pero sí lo va a ver reflejado en su nota. La participación en el aula virtual es clave, la comunicación y evaluación es complementaria a la clase. Por tanto, ustedes deben de utilizar los mecanismos de N-etiqueta que están planteados en un documento en la pestaña de inicio. De igual forma, ustedes tienen que revisar la jornalización y la evaluación durante el presente ciclo para que tengan claras las ponderaciones con las cuales ustedes van a estar sometiéndose. Se aplica la política sobre plagios de la Universidad de El Salvador. Por favor, no vayan a cometer el error de plagiar algún documento que ustedes vayan a compartir ahora en el aula virtual, ¿verdad? La inteligencia artificial ha venido también a darnos un nuevo reto a los docentes y es fácilmente detectable. No vayan a arriesgarse porque tendrán 0 en la presentación de ese trabajo. De igual forma, los trabajos deben estar conformes a la redacción, con pie de página y tomar en cuenta para la bibliografía las notas Vancouver y como estamos en un ámbito limítrofe, también pueden utilizar las normas APA. No puede suceder que ustedes estén planteando aspectos sin la debida bibliografía. Y por último, lean las indicaciones de cada componente del aula virtual y de las pruebas escritas que están en la pestaña de generalidades y de inicio y de igual forma las ponderaciones de las diferentes planificaciones que tendremos en esta clase. En esta clase 1, estos son los objetivos que vamos a tratar de cumplir. Iniciamos este recorrido planteándoles cuál es el origen del Estado. Ustedes han decidido estudiar esta maestría porque quieren adquirir el conocimiento, las herramientas doctrinales, las técnicas para desarrollar una jefatura conforme a criterios, en este caso de este módulo, del principio de legalidad, que sea pertinente, que usted sea una certeza en su ámbito laboral. La cultura organizacional actual, principalmente en el área sanitaria, en muchas ocasiones sucede que hay jefaturas sin ninguna preparación y en lugar de aportar certidumbre a su establecimiento de salud, generan conflictos, ansiedades, generan choques innecesarios que afectan la salud mental del trabajador en salud. Ustedes con las herramientas que ahora vamos a compartir, esperamos sea un gerente en salud que cumpla con los principios legales, que cumpla con la proyección de seguridad que esperan sus subalternos o empleados, de tal suerte de garantizar que el establecimiento de salud que usted dirija cumpla con los criterios de las políticas institucionales, cumpla con los indicadores sanitarios que están a su cargo y que sea reconocido profesionalmente como alguien pertinente. Por desgracia, yo tengo colegas que después de 3 meses de ser jefes, debutan con diabetes e hipertensión. En muchas ocasiones es por la falta de un conocimiento básico doctrinal.
Este no va a ser su caso. Y vamos a iniciar conociendo qué entendemos por Estado. Es aquella institucionalidad que viene desde hace muchos años que debemos de tener claro. Y es así que este recorrido histórico los iniciamos con la civilización egipcia, donde desde el tiempo de los faraones se da la capacidad de gobernar grandes territorios. En ese caso, aquellos que se encuentran en las riberas del río Nilo, que por su efecto de llenado cíclico cada año, permitía que las tierras fueran muy fértiles. Y eso conllevó hasta la actualidad conocer, por ejemplo, las pirámides de Egipto y muchos otros planteamientos con un enfoque gerencial que les permitía a los faraones mantener el nivel de coherencia en las decisiones que de manera central se tomaban, ahora la capital es el Cairo, y que recorrían el amplio territorio. Posteriormente es importante conocer la experiencia de la civilización china, que en la actualidad se va a convertir en una potencia en el siglo XXI, pero que en tiempos remotos es una de las civilizaciones que continúa vigente después de 5.000 años y que le permitió ir avanzando no solo en territorio, sino que también en definir diferentes ámbitos del conocimiento para poder garantizar la gobernabilidad de un vasto territorio. Para los chinos, su territorio es el centro del mundo. Posteriormente debemos de conocer la experiencia en Mesopotamia. Muchos de los planteamientos bíblicos, de los planteamientos de estudios antropológicos, plantean el inicio de la civilización en las riberas entre el río Tigres y Éufrates, que actualmente es la región de Irak e Irán. Y aquí se dan una serie de civilizaciones en Mesopotamia que le dan origen, por ejemplo, al reconocimiento de la legislación como uno de los componentes claves del Estado y que le permitía también reconocer derechos y entre ellos los derechos humanos a la ciudadanía en general. Posteriormente es importante conocer la experiencia de las estados-ciudades de Grecia, las polis, porque se comienzan a construir un enfoque de aporte más allá de la familia y poder garantizar una convivencia pacífica y próspera. Estos aspectos de división del poder son retomados por el Imperio Romano, que tuvo una vigencia civilizatoria de 1200 años. Imagínense ustedes que en la actualidad Estados Unidos tiene una vigencia civilizatoria predominante de 300 años. Pues Roma tuvo una vigencia civilizatoria de aproximadamente de 1200 años. Posteriormente es importante también ubicarnos en la Revolución Francesa de 1789 y aquí se dio ya origen a los tres poderes. Ya no estaba concentrado en el faraón, ya no estaba concentrado en la dinastía, ya no estaba concentrado en los reyes, sino que se da una división retomando la idea romana de la división de poderes para evitar que exista demasiada aspectos arbitrarios, y es así como la Revolución Francesa da origen a la República, con una división de poderes, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y uno judicial, que es retomado en 1821 por las colonias que estaban en su proceso de independencia y entre las cuales en Centroamérica se encontraba El Salvador. Pero entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y que aplican las leyes sobre una población residente en un territorio determinado y está provisto tanto de soberanía interna como externa. En el concepto de Estado, ustedes deben de ubicar tres aspectos fundamentales: que cuenta con población, que cuenta con un territorio determinado y que cuenta con leyes. El Estado
tiene una dimensión de soberanía, una soberanía interna y una soberanía externa. Conceptualmente, ¿qué es la soberanía interna? Es la capacidad de aplicar leyes y las decisiones políticas en su territorio, sin prejuicio de otros estados. Póngale atención a este concepto. La soberanía interna no son las leyes, porque para el caso de Latinoamérica hay muchas leyes y no se cumplen. La soberanía interna es la capacidad de aplicar, por tanto, son acciones concretas que usted pueda ver y que le permite al Estado aplicar las leyes y las decisiones políticas en su territorio, sin injerencia de otros estados. La participación en esta clase va a ser clave y en todas las videoconferencias. Les pido, por favor, piensen un ejemplo de soberanía interna en salud. ¿Cuál sería? Porque si no, podemos ir viendo conceptos y decimos, ¿y esto para qué nos va a servir? Si yo jefatura quiero ser. Usted debe de conocer que si está en un ámbito público, usted va a estar provisto de soberanía interna, porque va a aplicar las leyes y las decisiones políticas en su ámbito, en su establecimiento. Dígame, por favor, un ejemplo de soberanía interna relacionada a la salud. Agradezco a Berenice, perdón, que no tengo los lentes y ya sabe que esto sí. Berenice Guadalupe Hernández. Adelante, Berenice. Hola, buenas noches. Creo que podría ser un ejemplo de soberanía interna el Ministerio de Salud porque es capaz de, bueno, tiene sus propios lineamientos y también es capaz de aplicar las leyes y sanciones en caso de que no se le dé un cumplimiento debido. Le agradezco su participación. ¿Alguna otra participación? Adelante, por favor, María Guadalupe Vigil. No, Carla Guadalupe Vigil. Sí, doctor. Yo creo que un ejemplo de soberanía interna puede ser el caso de Cuba, ya que ellos fabrican su propio, bueno, en su momento su materia prima para lo que era vacunación, avances científicos, etcétera, ¿verdad? Entonces creería yo que es un ejemplo clave como de soberanía. ¿Cómo se llama la vacuna cubana para el COVID-19? No le escuchamos, Carla. Ahora sí me escucha. Perfectamente, adelante. Es la vacuna que usted preguntaba, es la Abdala, si no me equivoco. Esa es de la segunda generación, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Recuerden, tanto Berenice como Carla, agradecerles, han debutado en este módulo, ¿verdad? Todo lo que ustedes participen aquí ya no estamos en el pregrado, ¿verdad? De tener el temor de que algo es correcto o incorrecto. Todo lo que ustedes planteen es correcto. Es mi responsabilidad orientarlas sobre los objetivos de la clase, ¿verdad? Berenice Hernández nos planteaba que el Ministerio de Salud es un ejemplo de soberanía interna. Recordemos, la soberanía interna es la capacidad de aplicar ejemplos concretos. En ese caso, yo no puedo poner de ejemplo concreto el Ministerio de Salud, el edificio, porque es un edificio. Pero Berenice nos decía, tiene sus propios lineamientos. Entonces, tampoco la soberanía interna son las leyes y los lineamientos, es el aspecto concreto. Y es así como Carla Guadalupe nos planteaba el ejemplo de Cuba, que concretamente ante la pandemia COVID-19 realizó investigación científica y produjo su propia vacuna, ¿verdad? Produjo 3 vacunas, ¿verdad? Ya ustedes van a ir a investigar cuáles son. Ahora con el internet es todo más fácil, ¿verdad? Entonces,
Ese es un ejemplo de soberanía interna en salud. Ahora hagamos el esfuerzo de ubicar un ejemplo de soberanía interna El Salvador. Adelante, por favor, Nuria Roxana Portillo. Buenas noches, doctor. Podría tomarse como ejemplo el acto de realizar las votaciones para elegir presidente. ¿Lo podríamos considerar un ejemplo de soberanía interna en salud, las elecciones presidenciales? En salud no, doctor, pero... Vaya, hagamos el esfuerzo por ubicar ahorita, y es para ustedes puede ser difícil, y le agradezco el ejemplo. Yo pensé que me iba a decir, Nuria Roxana Portillo, la elección de la Junta de Vigilancia de la profesión. ¿Tú de qué profesión eres? Médico. La elección de la Junta de Vigilancia de la profesión médica. Es un acto concreto. Ese forma parte de la soberanía interna en salud. ¿Verdad? ¿Me explico, Nuria? Sí. Muy bien. Entonces vamos a tratar a veces cuesta porque fíjense que esto es muy poco estudiado, ¿verdad? Entonces yo les voy a tratar que ustedes vayan aplicando en salud porque ustedes van a ser jefes. Y cuando ustedes sean jefes, sus subalternos les preguntan y a veces les preguntan cualquier cosa. Yo voy a tratar que ustedes tengan la capacidad de responderle en el ámbito de derecho sanitario y de ética. Hay otra participación. Adelante, Mario Franklin López. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. En salud, más o menos, dentro de la soberanía interna, ¿no podría ser la regulación de los medicamentos? Concretamente un ejemplo de regulación de medicamentos, porque puede haber mucha regulación y que no se aplica. ¿Cuál sería? Un ejemplo concreto. Como los medicamentos de uso controlado Exacto, la exigencia de una receta firmada y sellada por médico facultado para poder dispensar un medicamento controlado. Ese es un ejemplo de soberanía interna, porque es un acto concreto de aplicación de un marco legal. ¿Me explico? Excelente, excelente. Un ejemplo más para avanzar. Adelante, Mauricio León. Buenas tardes, Doc. Otro que veo que pasamos ahorita fue la autonomía ante la pandemia de COVID, ¿verdad? Que tuvo la operación, aunque fueron internacionales, pero sí tuvimos la logística y la vacunación, fueron independientes y autónomos del país. La capacidad de respuesta de cada país frente a una pandemia fue diferente en Centroamérica, en El Salvador, respecto a Guatemala y a Nicaragua. Y es un interesante tema de estudio. En El Salvador hubo una cuarentena restrictiva. En Nicaragua no hubo restricción a la movilidad. Es importante, posteriormente creo que ya pasó 5 años, en próximos años, hacer un estudio sobre el impacto. Pero ese es un ejemplo de soberanía interna. La aplicación de acciones concretas de cuarentena durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Excelente. Muy bien, entonces la soberanía externa es la capacidad de convocar a ciudadanos en caso de un ataque exterior en defensa del territorio. Principalmente cuando hay guerras entre países. Debemos de conocer rápidamente el concepto de Estado y hay varios pensadores como Max Weber que planteaba que el Estado es la institución que monopoliza el uso de la fuerza legítima, ¿verdad? Los delegados, por ejemplo, para la seguridad pública están facultados para utilizar la fuerza. En este caso, la Policía Nacional Civil en El Salvador. Ojo, solamente el Estado puede violar derechos humanos, ¿verdad? Y a veces vemos hasta gobernantes diciendo que los delincuentes violan derechos humanos. Conceptualmente eso no es posible. El delincuente me puede violar a mí el derecho a la vida si me mata, me puede violar a mí el derecho a propiedad si me roba algo, pero por esa fuerza institucionalizada de fuerza legítima es que solamente el Estado puede violar derechos humanos.
y se alude a la importancia de la abolición de la venganza o justicia privada. Fíjense que en Guatemala se dio de que llegan a un pueblo una persona que nadie conocía y dijeron, ah, pues este brujo quemémoslo, y lo quemaron efectivamente. Y era la única eminencia guatemalteca que vivía en otra parte del país que había llegado a investigar unas plantas. Entonces, por eso es que el Estado es quien retoma la justicia y no puede ser aplicada de manera privada, porque eso conlleva muchas violaciones que a la larga no permiten a las civilizaciones tener una certidumbre en el accionar. Marx, como otra corriente de planteamiento doctrinal, plantea que solo contribuye a legalizar el aparato jurídico como político ideológico para la conquista de derechos de una clase dominante, la burguesía como clase dominante. Bourdieu planteó que el Estado es el poder institucionalizado. Por tanto, ustedes deben de prepararse para ejercer el poder dentro de la institucionalidad. Y vamos a dar herramientas para que sea no solo institucionalidad pública, sino que también puede ser en la institucionalidad privada con la doctrina que ustedes conozcan. Debemos de tener claro conceptualmente que Estado no es lo mismo que nación, aunque en países suramericanos esto se use este concepto de manera indistinta. La nación tiene más un vínculo sentimental, de igualdad de origen, de pertenencia, mientras el Estado es una institucionalidad reconocida hasta internacionalmente porque tiene territorio, población y sus propias leyes. Por tanto, también ustedes, como jefaturas, deben de tener la capacidad de asumir el conceptos políticos. Y la política, de entrada, para aquellos que no son conocedores de qué significa, a veces hay hasta un resquemor, vea, no, yo no, mejor no me meto en política porque mucho problema, ¿verdad? Mucha corrupción y todo eso. Pero la política en sí es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar sus objetivos, que generalmente son objetivos políticos, esperamos que sean legítimos, y de manera de ejercer el poder con el objeto de resolver o minimizar el choque de los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Ojo, ejemplo en salud, usted es jefe de un establecimiento donde se hacen turnos. ¿Cómo va a ejercer el poder? A mis amigos y amigas no les dejo turnos a mitad de la semana. Se los dejo siempre al inicio de la semana. A los que no son mis amigos, por institución usted tiene que venir. Y va a venir y llega. Ese tipo de ejercicio del poder que no tiene una fundamentación política, institucional, le puede conllevar desgaste. Por tanto, ustedes deben de tener la capacidad de ejercer poder como jefes. Esa capacidad de que otra persona haga lo que usted quiere, aún en contra de su voluntad, y que no haya una resistencia, ya sea activa o pasiva, es un arte. Por tanto, las iniciativas tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales deben de surgir de la cuota de poder que usted cuenta. Y debe de tener claro hasta dónde llega su poder delegado, porque de lo contrario va a ser una jefatura disparatada, que se desgastan por estar realizando aspectos que no le corresponden. Debe de también tener claro que conceptualmente el poder puede ser asumido como sustantivo o asumido como verbo. O dicen, yo ya ni me recuerdo lo que es verbo o sustantivo. Recuérdense la canción de Arjona de Jesús es verbo y no sustantivo, ¿verdad? Para hacer ver la gran trascendencia
que el poder tiene como sustantivo, porque te significa el dominio, el imperio, la facultad, la jurisdicción que tiene alguien para ordenar hacer algo. De igual forma es el acto, los instrumentos o los documentos legales por medio del cual se transfiere a una persona la facultad para representar. El nombramiento que le dan a usted como director o directora o jefatura de un ámbito administrativo es una delegación de poder y conceptualmente es un poder sustantivo. Ahora, como verbo, es el hecho o la facultad para poder hacer algo. Fíjense que en determinado país había a una jefatura que le decían el nulo. Imagínense ustedes que a usted lo conozcan profesionalmente por ser el nulo. Desarrollaba el poder como verbo, esa capacidad de desarrollar aspectos coherentes, ¿verdad? No, es que ese es disparatado a saber en qué anda, ¿verdad? No, anda concentrado en las políticas institucionales y tiene claro cuál es su plan operativo anual para ir cumpliendo las metas y no andar corriendo a final del trimestre o peor aún a final del año. Esa capacidad de poder es la que usted debe de saber manejarlo. Debe de conocer pues que existen varias expresiones conceptuales de poder. Poder político, desde la filosofía política, es la capacidad de tener, que tiene un individuo o un grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos. Bourdieu planteó que es una energía social emanada de una representación mental colectiva y dominante del orden social deseable. Lo que más esperaríamos es que cuando usted finalice su... miren, no vayan a cometer el error de las jefaturas que quieren llegar a cambiar a toda la gente. Ese es el peor error, ¿verdad? La capacidad para conocerlos y potenciar las capacidades de cada recurso, hasta aquellos que son considerados, entre comillas, recursos problemáticos, es el arte que usted va a tener para ejercer el poder. Yo quiero conocerlos a ustedes, por eso les estoy pidiendo de que se presenten en el foro de presentación y es evaluado, pero también para poder adecuar los diferentes ejemplos conforme a su realidad, porque si no vamos a ver este poco concepto y usted va a decir, ¿y a mí para qué me sirve? Y es lo trascendental para que usted haga la diferencia. Siempre el poder político se manifiesta en la relación humana y en su génesis está la obediencia. Se tiene poder en la medida que se es obedecido. Por tanto, si usted da indicaciones que no están claras, ambiguas o irreales, que haga una actividad en 3 minutos, que haga una inscripción materna en media hora, cuando ya sabe que no se va a tardar menos de hora y media, son aspectos que le puede restar poder. Ante todo, coherencia. El poder soberano, desde el punto de vista de la política y democrático, se entiende que quien ejerce el poder público lo hace legítimamente. Ojo, principalmente para aquellas jefaturas del ámbito público. El ejercicio de ese poder se manifiesta por el derecho que tiene el funcionario para imponer su mandato a un particular o a una colectividad. Este concepto tiene relación directa con la soberanía interna, ¿se recuerdan? Como un concepto político jurídico. O sea que el poder de mando Se le fue la señal a él.
Sí, Es mencionó que que dijo que en su estaba casa estaba lloviendo. lloviendo. Sí. Doctor, tiene apagado su micrófono. Cinco, cuatro, tres, se escucha, gracias. Les advertí, ¿verdad? Está aquí una gran lluvia y me quedé completamente sin internet. Así es que vamos a continuar en el seguimiento de lo que teníamos. Gracias por esperar. Entonces, ya mencionábamos, ¿verdad? Todo este aspecto de poder. El poder estatal, y aquí ya vamos concentrándonos a lo que nos ocupa, es el instrumento por medio del cual el poder político concreta la relación de mando y obediencia. Es limitado porque es referido a la parte de aquel poder político que consiste en la relación de mando o obediencia. Aquí se refiere, por ejemplo, al hecho de que usted no va a decir yo no pago los impuestos, yo no hago la declaración de la renta porque yo no quiero, porque a mí nada me beneficia. No podemos, porque estamos sometidos a una relación de mando y obediencia respecto al Estado, pero esperamos que el Estado garantice, para nuestro caso, el derecho a la salud y también el aspecto de convivencia ciudadana, la luz pública, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo vinculado a la salud de este poder estatal es cuando los directores regionales determinan que inicia la campaña de vacunación en determinadas fechas y todo el personal ejecuta en las fechas ahí planteadas. Debemos de saber identificar el poder público, ¿verdad? Generalmente en las sociedades latinoamericanas estamos más pendientes del poder ejecutivo, aunque por nuestra visión republicana, el primer órgano de Estado es la Asamblea Legislativa, el poder legislativo. Pero aquí se dan casos que hasta no conocemos quiénes son los diputados que nos representan de nuestro departamento, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que conlleva el hecho que posteriormente no hay exigencias para, por ejemplo, retomar aspectos claves en salud. Y el Poder Judicial es el encargado de la pronta y cumplida justicia. Al final, espero tener el suficiente tiempo para plantear el aspecto de la judicialización de la salud. Ahora, ustedes deben de saber entender que para que haya un orden, existe la pirámide de Kelsen, que es una representación gráfica de la relevancia que tienen las leyes en determinado país.
En la cúspide se encuentra lo más importante, lo que nos permite la convivencia pacífica como sociedad civilizada. Y en la cúspide entonces se ubica la Constitución de la República. Vamos a tratar de estudiar el contenido sanitario de la Constitución de la República, porque ningún tratado internacional, ley, reglamento de ley o instrumento técnico jurídico puede contradecir a la Constitución de la República. Por tanto, la pirámide opera como una pirámide invertida. Y esta es la representación gráfica de la pirámide de Kelsen. Lo más importante es la Constitución de la República. Y para abajo se va teniendo los niveles de importancia. Los tratados internacionales relacionados a la salud son claves para conocer aquellos avances internacionales que son reconocidos en el país. Y por supuesto, todo el componente de la legislación, los códigos, que son un conjunto de temas relacionados a un mismo ámbito que se reúnen en un solo documento. Por ejemplo, en el país hay código de comercio, hay código penal, hay código civil y por supuesto un código de salud que nosotros debemos de saberlo, conocer a profundidad. Hay leyes relacionadas a salud y todas ellas en la legislación en salud que trataremos de estudiar en este módulo. Y así va bajando de importancia. Ahora hay también ordenanzas municipales, ordenanzas que son leyes de un municipio, ahora son 44 municipios, que debemos de tener claras como gerentes, porque nos permite el trabajo intersectorial. No se vayan a confundir, porque también les voy a presentar, tomando como ejemplo la pirámide de Kelsen, pero no la sustituye. Esta estaría abajo de la pirámide de Kelsen. Fíjense que dicen que en las pirámides egipcias, de manera subterránea, hay otras pirámides, pues esta sería la pirámide subterránea. La jerarquía de los instrumentos técnicos jurídicos, que como gerentes ustedes deben de conocer las políticas públicas relacionadas a salud, las normas sanitarias y por supuesto el listado oficial de medicamentos que está en la cúspide porque se publica en el diario oficial. Pero también hay listados oficiales de insumos, hay manuales de organización y funciones, hay planes estratégicos, planes nacionales, planes de implementación, hay lineamientos técnicos y estrategias sanitarias y hay decretos, resoluciones y acuerdos ministeriales. Este sería una representación más feliz, la pirámide de Kelsen en la cúspide y abajo hay una pirámide de instrumentos técnicos jurídicos vinculados a los documentos regulatorios que son aplicables en salud. Por eso es el gran reto del gerente en salud de conocer sobre derecho sanitario y legislación en salud, porque no solo le van a aplicar el ordenamiento jurídico relacionado a códigos, a leyes, a reglamentos de leyes o ordenanzas municipales, sino que también debe de conocer todos los instrumentos técnicos jurídicos relacionados a la salud, o al menos dónde buscarlos. Siendo un punto clave entonces para el gerente en salud el principio de legalidad, que es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Todo aquello que emane del Estado debe de estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. El principio de legalidad entonces se afirma que se encuentra totalmente garantizado cuando se acompaña de medidas estatales para tener claro cuál es la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, que siempre sea parejo para todos, ¿verdad? No que a algunos se les aplique y a otros no. La responsabilidad e interdicción de las arbitrariedades de los poderes políticos, de tal forma que ante una controversia se aplique lo que ya está planteado en la ley, y la retroactividad de las disposiciones sancionatorias
no favorables o las que sean restrictivas de derechos individuales no son aplicables, sino hasta que la ley está vigente. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de Derecho. El accionar del Estado, en este caso, se encuentran, por tanto, limitados al contenido planteado en la Constitución y no avasallados a los derechos de ningún ciudadano. Partiendo del principio general de legalidad, nos encontramos también con algunas variantes de importancia para el ámbito de gerencia en salud, aquella definida como el principio de legalidad administrativa, que te permite impulsar acciones, decisiones y medidas que se adoptan desde la administración, donde se incluye el gerente en salud en las instituciones públicas, que deben estar regidas por la ley. Fíjense que hubo un jefe que el primer día que lo nombraron, él salió a dar el recorrido a su establecimiento de salud y vio un gran poco de chatarras. Esto se mira feo, dijo. Voten todo eso. Pero, doctor, no se puede. A usted dígale que vote, que aquí el nuevo jefe soy yo. Bueno, se dieron a votarlo. Cuando llegó Corte de Cuentas, le cayó la responsabilidad patrimonial, descontándole toda la chatarra como que si fuera nueva, por falta del conocimiento mínimo en criterios de activo fijo. La capacidad del gerente en salud de realizar su labor cumpliendo con el principio de legalidad le permite diferenciarse. Que lo conozcan a usted como el tiro loco, ¿verdad? No, si ese es un tiro loco, dependiendo de cómo se despertó, así hacen las cosas. Ah, no, es un jefe queiquito, ¿verdad? ¿Cuáles son los jefes queiquitos? Ay, mis niños, tomen, ¿qué quieren? ¿Quieren queiquitos o quieren pan dulce con cafecito? Ustedes son mis niños. Ese tipo de poder rápidamente se desgasta, porque no está basado en criterios de definición de capacidades con principios de legalidad. Si se incumple el principio de legalidad, ojo, el personal de salud tiene consecuencias de responsabilidad penal, civil o administrativa. O sea que no se puede estar jugando con el hecho de cumplir o no la ley en el ámbito de salud, porque te cae rápidamente un tipo de responsabilidades. La gerencia en salud debe de proyectar certidumbre en el establecimiento en el cual se encuentra a su cargo. Dicha certidumbre parte del conocimiento técnico, académico, legal y doctrinal que posee dentro de las habilidades adquiridas, y esperamos que este módulo sirva para eso. Que usted lea, profundice, que mire ejemplos prácticos, le permite que si a usted le suceda, tenga una guía de la forma como va a actuar. Vamos a tratar de darle ejemplos prácticos en el desarrollo de esta temática. La capacidad del conocimiento del marco legal, y también ustedes tienen que participar, ¿verdad? Quienes participan los anotan y esos son los que tienen la nota en este videoconferencia, ¿verdad? Usted puede decir, yo no necesito esa nota, me conecto y paso calladito. Es una decisión de cada profesional. Asumir el cumplimiento del principio de legalidad en las complejas y rutinarias actividades. Fíjense que el personal de salud constantemente está en un ámbito al filo de las decisiones legales, está entre la vida y la muerte, está tomando decisiones que van a impactar en la vida de la persona, la familia y la comunidad. Por tanto, es clave el hecho de poder garantizar que se tenga conocimiento de este principio, y se basa en el conocimiento de las leyes y de la estructura del Estado. Por tanto, el gerente debe tener la capacidad de un conocimiento general, no como abogado, ¿verdad? No se les va a estar dando un curso rápido de ciencias jurídicas, sino aquellos criterios que ustedes necesiten.
para, si en dado caso hay algún hecho en concreto que usted lo identifica que pueda tener repercusión legal, sepa a quién consultar. Y en muchas ocasiones, aún los personal jurídico de la institución no da la respuesta que se espera. Usted debe de tener un equipo de su confianza, ¿verdad? Para poder hacerle frente a estas situaciones. El enfoque preventivo también aplica al ámbito de la administración de los establecimientos de salud. Ante todo problema, usted debe ubicarse en un antes, durante y después, porque de lo contrario, si no ha hecho acciones antes para evitar el problema, puede ser que el problema sea mayor, pero de igual forma tiene que darle seguimiento una vez se dio el problema, porque si no le va a volver a suceder aún con mayor repercusiones. Por ello es necesario conocer la clasificación del derecho, principalmente relacionado al ámbito sanitario, ¿verdad? Y temas vinculados a la administración de los establecimientos de salud. Ahora, entonces yo voy a tratar de darles unas valoraciones generales sobre qué es el derecho. Proviene del latín directum, que significa estar conforme a la regla. El concepto de derecho es un conjunto normativo que permite resolver los conflictos sociales que se presentan en el devenir histórico de cada civilización. Se inspiran en los postulados de justicia. Si usted, como gerente en salud, no asume los criterios de justicia a la hora de tomar decisiones, su poder rápidamente se drena, su poder disminuye y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad, de tal forma que se debe de aplicar. Fíjense que el derecho, en términos generales, deben de conocer que hay una clasificación que viene desde el tiempo romano. Se recuerdan que por eso vimos la historia rápidamente de Roma. Vamos a ponerles unos videos también en el aula virtual para que ustedes miren el origen de los derechos humanos. Pero el derecho se divide en dos grandes ramas. Es como la medicina que tiene varias ramas. Pero podemos ver la cirugía y la medicina interna. Así es el derecho. Para los romanos tiene dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Se hace referencia en el derecho público a la estructura y organización estatal y a las relaciones del Estado con los particulares. Hay una subordinación a su poder. Las partes no están en plano de igualdad. El Estado tiene una primacía. Ese es el derecho público. En el derecho privado hay una relación de igualdad, aunque participe el Estado. Ejemplo, si el Ministerio de Salud quiere alquilar una casa, no llega a decirle al dueño de la casa, aquí quiero la casa, sino que mira en cuanto la alquila, ¿verdad? Ese está en el ámbito del derecho privado. Y nosotros debemos de conocer la importancia que una de las ramas del derecho público es el derecho administrativo. Y el derecho administrativo es casi todo lo que hace el gerente en salud. Y por supuesto, yo le voy a dar énfasis en este módulo al derecho sanitario. El derecho privado también tiene otras ramas, ¿verdad? Que no vamos a estar profundizando. Pero sí nos interesa el derecho administrativo porque va a ser el pan diario del gerente. Está vinculado a la administración pública, todas las instituciones públicas que desarrollan actos jurídicos con grandes repercusiones en los particulares. Y por eso, aunque usted esté en un ámbito, en un establecimiento privado de salud como jefe, debe de conocer sobre derecho administrativo, porque todos los trámites que va a hacer para que lo autoricen están representados en ese ámbito. Por su relevancia en el ámbito sanitario, es de mucha importancia, teniendo claro que una de las ramas es el derecho sanitario del derecho administrativo. Pero hay otras tendencias actuales de clasificación del derecho, porque en este siglo XXI hay tantos avances en el conocimiento. Miren, la inteligencia artificial hace 10 años no tenía el desarrollo que tiene ahora, casi a decir hace 5 años. Ahora ya no son redes 5G, son 10G en China.
Imagínense ustedes. Entonces, así también cambia la clasificación y surgen nuevas tendencias para clasificar el derecho a partir de las áreas del conocimiento. Por tanto, nos van a interesar aquellas áreas vinculadas a la salud. Y en esta ocasión solamente vamos a ver 3 áreas. Hay más, ¿verdad? Pero no los quiero asustar. Vinculadas a la salud. El derecho biomédico, el derecho sanitario nuevamente se retoma, al igual que en otra clasificación que es rama del derecho administrativo, y el derecho farmacéutico. Pero hay, por ejemplo, el derecho a los trasplantes, que también está desarrollándose con mucha ímpetu y que está vinculado a las ramas del derecho. Pero aquí nos vamos a quedar en estas 3. ¿Qué vamos a entender por derecho biomédico? Es la rama del derecho especializada en salud en la que la práctica profesional o técnica del personal de salud en general. Yo les pregunto a ustedes, lástima que todavía no se han presentado, por eso no puedo hacer preguntas específicas, ¿verdad? Porque no se había abierto todavía el módulo. ¿Cuál es la ley que rige su ejercicio profesional? ¿La conoce usted? ¿O forman parte de aquellos que en la mañana se encomiendan a Dios, y es necesario encomendarse, pero que no conoce cuál es su ámbito, su exigencia legal? Adelante, por favor. Perdóneme que... Adelante, tú eras Sara Guadalupe. Adelante, Sara. Hola, doctor. Habla Erika. Adelante, Erika. Consejo de Salud. Consejo Superior de Salud Pública, doctor. En caso de los médicos y enfermeras. Concretamente, Erika, ¿qué profesión eres tú? Médico. ¿Cuál ley te ejerce a ti en tu ejercicio profesional? Oh, perdón, es que le entendí. ¿Qué entidad? Perdón. Pero ley... No sabía decir. Imagínense lo difícil que tenemos nosotros, y ustedes están preparándose como gerentes. Y yo por eso este módulo voy a tratar de exprimirlos. Por favor, dedíquenle tiempo, porque les va a servir. Imagínense cómo nos encontramos de vulnerables. Adelante, Verónica. O sea, la respuesta, Erika, la respuesta es difícil. Eso es lo que quería decir. La respuesta es difícil. Adelante, Erika. Adelante, Verónica. Buenas noches, doctor. Será bueno, como estábamos hablando de leyes, probablemente puede ser la Política Nacional de Salud. ¿Cuál es tu profesión, Verónica? Yo soy enfermera. Enfermera. ¿Cuál ley te rige a ti para el ejercicio profesional? Ayúdele, Génesis, ayúdele. Génesis Linares. Hola, buenas noches, doctor. Vaya, en el caso de enfermería, porque yo también ejerzo el área de enfermería, es propiamente la ley del ejercicio de enfermería, el código de salud, el código deontológico, también el reglamento propiamente que tiene el MinSal, porque también se trabaja mucha parte de los protocolos del MinSal, se maneja en el Seguro Social, yo estoy en el seguro. Y así, ¿verdad? Propiamente toda la parte que vemos de ética en enfermería, eso es prácticamente la base de nosotras para poder ejercer. Génesis nos ha desarrollado todo el módulo. Es mi responsabilidad darles orden a esas ideas. Porque ahorita ya están, pero desordenaditas. Me mezcla de todo un poquito, pero tiene razón. Es mi responsabilidad orientarlos. ¿Me explico? Pero hagan un cuestionamiento ahorita si ustedes, de cara al derecho biomédico, yo conozco la ley que me está rigiendo para mi ejercicio profesional. Yo estoy dando consulta
Yo ya mañana voy a dar consulta. ¿Qué ley de ejercicio profesional es la que me vincula? Y como yo le mencionaba a su compañera, Erika, es difícil para el personal de salud identificarla. Tiene ideas generales y agarro de aquí, de allá y de acá. Pero ¿y si hay un problema? Usted va a andar buscando dónde va a buscar y cómo. Es lo que esperamos cumplir con este módulo. Por tanto, la rama del derecho biomédico contiene las partes del ordenamiento jurídico relacionada al ejercicio de la medicina con todas sus especialidades y todas las profesiones relacionadas a la salud. Personal técnico, sanitario y no sanitario, vinculadas directamente a la salud. Para no comenzar a hablar en chino, díganme ustedes, un personal técnico no sanitario vinculado a la salud, ¿cuál sería? Porque si no vamos a ver este poco concepto y este doctor estuvo hablando y a saber qué dijo. Dígame un ejemplo de personal técnico no sanitario vinculado a la salud. Vinculado directamente a la salud. Vamos a ver, adelante, Yonari Cristina Casco. Si no pronuncio bien sus nombres. Buenas noches, doctor. Disculpe que no encienda la cámara ahorita porque me está fallando la laptop, pero lo estoy escuchando, oiga. Actualmente, por lo menos donde yo ejerzo, que soy médico del Seguro Social, se incluyen los técnicos, sobre todo las secretarias, y también, bueno, más que todo ellos, ¿verdad? Las secretarias casi nunca... Excelente. Ese es un ejemplo de personal técnico no sanitario. ¿Hay secretarias en los establecimientos de salud? Sí, pero hay secretarias en 1.000.000 de empresas también. No solo en los establecimientos de salud hay secretarias. Entonces, por eso es un personal técnico no sanitario. Pero que esa secretaria está vinculada directamente a la salud. Adelante, Carla Guadalupe, otro ejemplo. Adelante, Carla Guadalupe, otro ejemplo. Creo que se le paralizó ahí. Jennifer Espinosa, adelante. Sí, buenas noches, doctor. También el personal técnico que se encarga de los equipos de informática, también en relación a los dispositivos que se usan en el área hospitalaria. Excelente, ese es otro personal técnico no sanitario, pero vinculado directamente a la salud, porque son los informáticos que me dan el mantenimiento a mi red. Otro ejemplo, Marco Andrés Leiva. Hola, doctor. Sí, buenas noches. Creería que uno de los más importantes es trabajo social, pero no sé si está incluido dentro del ámbito. Tiene razón, fíjate que trabajo social es un personal técnico no sanitario, pero se había hace algún tiempo vinculado a personal técnico sanitario, hasta se tenían que inscribir en la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva, pero posteriormente hubo una lucha gremial y la sacaron, ¿verdad? Entonces, es un personal técnico no sanitario, de trabajadora social. Uno más, adelante, vamos a ver, adelante, Génesis. Buenas noches, doctor. Yo creería que... Creo que bueno, se le quedó. Adelante, Génesis. ¿Se me escucha? Sí. Totalmente hola, hola. Bien, adelante. Okay. En el caso del establecimiento donde trabajo, pues he notado lo que es también el área de la limpieza privada, porque ellos pues también trabajan en el ámbito hospitalario, pero no fueron, o sea, ellos... Así como trabajan en el hospital, también trabajan para otro tipo de empresas. No sé si ese sería un buen ejemplo, porque también tenemos los colaboradores clínicos que son como la secretaria, ¿verdad? En el caso de... Sí, ambos son buenos ejemplos. Ambos son buenos ejemplos, Génesis. Adelante, Mario Franklin López. Otro ejemplo. Me ganaron consecutivamente las dos respuestas, doctor, porque bueno, estaba pensando, hoy que utilizamos sistema ya completamente digital en los ingenieros que le dan mantenimiento propiamente al sistema. Y cuando me ganó esa la respuesta la compañera, estaba pensando en los de mantenimiento y limpieza.
y pues ahí ya quedé exactamente con el aporte. Vaya, pero entonces yo te pregunto, ¿los ingenieros biomédicos serían personal técnico sanitario o personal técnico no sanitario? ¿Cómo, doctor? Los ingenieros biomédicos, ¿serían personal técnico sanitario o personal técnico no sanitario? Personal médico técnico, personal no técnico. Sanitario. Fíjate no sanitario. Que los ingenieros, adelante, Jonari. Yo refuto porque para mí es un personal sanitario por llevar el mantenimiento técnico sanitario, así de es, los insumos. ¿Verdad? No podemos encontrar otro ingeniero biomédico administrando un Burger King. No podemos, ¿verdad? Tiene que estar vinculado a la salud, ¿verdad? Secretarias sí hay en todas las empresas, personal de limpieza hay en todas las empresas, entonces ese personal no sanitario, pero que si trabaja está vinculado a la salud. Ingenieros informáticos hay en todas las empresas, pero ingenieros biomédicos solo, ¿verdad? En el ámbito sanitario, entonces personal técnico sanitario. Entonces, ustedes deben de tener claro que el derecho biomédico tiene dos ramas. Importante esto, regula el ejercicio de las profesiones y regula la práctica profesional. O sea, que está pendiente que usted cumpla con los documentos legales para darle certeza a la atención que usted realiza. Esas son dos grandes ramas del derecho biomédico. Entonces, vamos a ver ejemplos del derecho biomédico en El Salvador vinculados al ejercicio profesional. Ahí están esas leyes. Ahí nos decía su compañera enfermera que varias leyes, vea que la enfermera toma en cuenta estas leyes para el ejercicio profesional. El gerente en salud debe de conocer lo que dicen esas leyes. Y algunas no son aplicables, pero otras sí. Deben de conocerlo, ¿verdad? Fíjense que su compañera mencionó la ley del ejercicio de enfermería. ¿Quién fue la que mencionó la ley del ejercicio de enfermería? Que pase la acusada. No, asombro. Adelante, Génesis. ¿Tú tienes el documento de esa ley? Sí, doctor. Bueno, realmente todo, todos me imagino, a lo largo de las carreras, y lo ideal sería que fuéramos actualizándonos siempre, ¿verdad? Nos hacemos de todos estos documentos como nuestra base legal, nos lo dicen también mucho en los docentes, que hay que tener pues nuestra base siempre a la mano. Entonces sí poseo los documentos por acá guardaditos, pero no los tengo ahorita así bien a la mano para tomarlos. Bueno, entonces si lo encuentras, me los comparte, por favor, la ley del ejercicio profesional de enfermería. ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque va a ser de mucha importancia. Porque tengo identificada la ley del ejercicio de la profesión de odontología. ¿Tenemos odontólogos en esta cohorte? Vaya, ¿verdad? Levante la mano del odontólogo, adelante el acusado. No, son bromas. Mario José, ¿verdad? Tú conocías, con toda sinceridad, aquí estamos en ámbito académico, ¿conocías el contenido de esta ley? La verdad no, doctor, no la conocía. Cuando se mencionó sobre leyes del derecho biomédico, lo busqué y me acabo de dar cuenta que existía ley del ejercicio de profesión odontológica, pero la verdad, en contenido en la carrera nunca nos lo mencionaron. Y mira de qué año es, del 73, sí, sin ninguna justo. duda, no habías nacido, tu papá tal vez nació por esa época. Entonces, ya nos decía Génesis, la importancia de incidir para que se vaya actualizando. Miren, porque las costillas se les van a medir por esa vía. Adelante, Miguel Ayala. Adelante. Hola, doctor, buenas noches. Tenía una consulta. Fíjese que discrepo un poco también en la opinión acerca de los ingenieros biomédicos, ¿verdad? No es que tenga nada en contra de ellos, sino que dentro del Consejo Superior de Salud Pública se giró una discusión bastante fuerte que duró casi 6 meses.
según entiendo, para ser personal, para ser considerado sanitario, debe de por lo menos la persona ejercer en tratamiento y seguimiento de pacientes, ¿verdad? Pero como la categorizan la profesión de ellos como algo estrictamente de máquinas y todo, o sea, pero esa fue la discusión, por eso le digo que si ya existía a esas alturas un hecho de que ellos dijeran que se consideraban sanitarios o no. Es interesante estar pendiente de ese tipo de discusiones. Al interior del Consejo Superior de Salud Pública se dan varios tipos de discusiones, como las que ya mencionamos de las trabajadoras sociales. Y tenemos que estar pendientes cuál es en qué se resuelve, ¿verdad? Y si hay algún documento, así como a Génesis, que queda ahí en pendiente, sería bueno, Miguel, que lo compartiéramos y lo discutimos. De eso, fíjense que se trata el derecho sanitario, de la doctrina, más que del contenido de las leyes. Pero nosotros debemos de conocer el origen. Adelante, Miguel. Sí, fíjese de que la discusión nada más quedó en una acta de acuerdo de junta de consejo directivo, perdón, donde se estipuló porque sí hubo un esfuerzo de los que ya estaban, que no son poquitos y van en aumento el número de esos profesionales, que querían ellos incursionar con el sello de la Junta Médica. Entonces, al final, los insumos que presentaron las asociaciones gremiales de ellos no fueron lo suficientes para estipular eso, pues porque según el marco regulatorio, hablemos de todas, ¿verdad? No solamente una, es lo que le mencionaba, que para ser sanitario se requiere por lo menos de una atención directa al paciente. Y como le decía, pues ellos nunca despegaron del punto de que cómo defender, pues que ellos son sanitarios, ya, sino que se quedaron más que toda la parte de ingeniería eléctrica y todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ellos. Compartámoslo, ¿verdad? Yo tendría mucho que aportar doctrinalmente al respecto, ¿verdad? No sé si ustedes no han visto aquella que dice que le desconectan el respirador. Es bien cruel el chiste, ¿verdad? Pero la trascendencia de ese ámbito de conocimiento es discutible, pero es importante conocer esa acta del Consejo Directivo porque favorece a la doctrina. Gracias, Miguel. Entonces, estos son los ejemplos. Actualmente existen algunas leyes de recién promulgación. Cuando diga promulgación es que se han aprobado. La ley de especialidades médicas, por ejemplo, que viene a regular todo el ámbito del ejercicio profesional de las especialidades médicas y hasta da origen a una instancia, a la CONADEM, y que eso debemos de tener conocimiento porque se tiene que inscribir, tiene que cumplir requisitos, pagar cánones que está por verse. De igual manera, para aquel periodo de tiempo relacionado al internado rotatorio, al año social y al residentado, que tiene una ley específica que le brinda derechos. De igual forma, el componente del Código de Salud, que ya Génesis lo había mencionado, y una ley del Consejo Superior de Salud Pública de 1958, pueden creer ustedes. Ya pueden, tiempo de los abuelos, pero que sigue vigente. Ahora, hay otras componentes, la otra rama del derecho biomédico que está vinculada a la práctica profesional. Aquí se engloban todos los instrumentos técnicos jurídicos promulgados por el MinSal, pero de igual forma, aquellos documentos de aplicabilidad voluntaria, como las guías de buenas prácticas clínicas o las normas técnicas sanitarias, que hasta ahorita a ustedes les puede parecer, y estos nombres, vamos a tratar de desenredar esa maraña en el transcurso de las siguientes clases. Y vuelvo a hacer la insistencia de la importancia de conocer la gran cantidad de instrumentos técnicos jurídicos son estos. Y que ustedes deben de saber dónde se ubican, dónde se alojan, para poder, si en dado caso hay un ámbito de conocimiento que llegue
a su decisión como jefe, usted pueda orientar sobre esa existencia. Ahora vamos a ver propiamente lo que conlleva la otra rama especializada, el derecho sanitario. Es la disciplina jurídica que permite la creación, conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico relacionado directa o indirectamente con la salud. Las acciones estatales que fundamentan el derecho humano a la salud, que se traduce en acciones formales del Estado frente a la ciudadanía, y la interpretación de la relevancia jurídica de la dinámica social que surge de las relaciones de los ciudadanos con el sistema sanitario, con el objeto de darle soporte legal a sus reivindicaciones relacionadas a la salud. Esta última parte, bueno, la primera parte, veamos, hay tres grandes ámbitos. El concepto de derecho sanitario tiene tres grandes columnas. La primera es el régimen jurídico relacionado a la salud. O sea, todo lo que tiene que ver con la legislación en salud. Pero también es importante la interrelación del Estado frente a los ciudadanos. Pero de igual forma es relevante la relación de los ciudadanos que inciden en el Estado para que se construya escenarios que garanticen el ejercicio pleno del derecho humano a la salud. Esos tres grandes columnas es la que conlleva la disciplina del derecho sanitario. Por tanto, no podemos confundir el derecho sanitario con la legislación en salud. Derecho sanitario es igual a las leyes, no nos equivoquemos. Es toda aquella doctrina que te permite garantizar que el Estado ejerce su labor frente a la ciudadanía, pero también la ciudadanía incide en el Estado para que se le tome en cuenta. Ejemplo más claro son las organizaciones de las personas con VIH, que logró modificar el esquema de tratamiento antirretroviral en el país para que se introdujera primero en el Seguro Social y después en el MinSal. Hay herramientas de análisis del derecho sanitario. La primera es el análisis histórico doctrinal, AHD. Ahorita es una presentación general, no se preocupen mucho, pero vamos a ir profundizando. Hay estudios de aplicación y hay estudios de producción doctrinal, EPD. Estas herramientas te permiten saber cómo vamos a alimentar la doctrina del derecho sanitario. Por ejemplo, el análisis histórico doctrinal es un desarrollo de un tema sanitario vinculado al impacto en la sociedad, estudiando las causas que lo provocaron a partir de la relevancia jurídica y doctrinal. En un estudio de aplicación son casos concretos de aplicación de la doctrina jurídica del derecho sanitario relacionado al accionar sanitario para dimensionar el conocimiento operativo que se tiene de las decisiones estatales que se están llevando a cabo. Y los estudios, el EPD es relacionado a los actores sociales, a partir del seguimiento del funcionamiento y producción de materiales en espacios de participación ciudadana, pero no cualquier tipo de materiales, sino que aquellos que tengan relevancia con la producción legal. Vamos a ver un ejemplo en la herramienta de derecho sanitario de análisis histórico doctrinal, el paludismo en El Salvador. ¿Ustedes conocen la historia del paludismo en El Salvador? Es necesario retomar ese tema. ¿Cuál era la situación epidemiológica en el país? ¿Qué actores estaban involucrados para que se produjera un cierto tipo de producción legal y qué acciones institucionales impulsaron en El Salvador para lograr la erradicación del paludismo? Y cómo en este año se notificaron 5 casos autóctonos de paludismo y ya estaba erradicado en el país. Ustedes deben de saber, por ejemplo, también que el dengue fue erradicado en el país. ¿Y saben cómo se reintrodujo? A través de unas llantas usadas de Estados Unidos. Imagínense erradicar el dengue en el país. Ahora hay un estudio de una vacuna en Brasil que ya está bien avanzada.
¿verdad? Pero que el año pasado todavía hubo una mortalidad infantil en el país por dengue. ¿De cuánto fue la mortalidad infantil de dengue el año pasado? Vaya, todos esos aspectos son importantes conocerlos porque te permiten un análisis histórico doctrinal y te permiten también relacionarlo con la producción legal que exista. El ejemplo del estudio de aplicación es determinar cómo se está tratando la hipertensión arterial en un establecimiento determinado y ver si se está aplicando, por ejemplo, la estrategia HART, que actualmente se está impulsando y que están en documentos, instrumentos técnicos jurídicos del MinSal. El estudio de aplicación te determina operativamente, porque si no, hay tantas leyes, dice la gente, tantos documentos legales y no sirven de nada. Pues sí, si ni los estudia, ¿verdad? Y a la hora de exigirlo, salimos mal. Esos son los estudios de aplicación. Y los estudios de producción doctrinal te permite ubicar instancias de participación ciudadana. La ley de prevención del virus, prevención y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana del 2017 te plantea ya no la CONACIDA, sino que la CONADI. Y esa es una instancia de participación ciudadana y se debe de estudiar qué está produciendo de cara a la atención del VIH en el país y que se ha tenido excelentes resultados. Pero se deben de ubicar otras instancias de participación ciudadana y eso en los estudios de producción doctrinal. Ahora vamos a ver el derecho farmacéutico. Comprende el marco legal relacionado al ámbito farmacéutico, incluyendo los preceptos constitucionales, conjunto de leyes e instrumentos técnicos jurídicos relacionados al tema de medicamentos y a los productos farmacéuticos, su disponibilidad en el mercado, su utilización y financiamiento, sus servicios farmacéuticos, especialmente las farmacias, tanto públicas como privadas. Este ámbito tuvo un verdadero boom en el país a partir de la vigencia de la ley de medicamentos, ¿verdad? Que fue sustituida parcialmente en la actualidad con la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero que permitió desarrollar reglamentos de leyes, reglamentos técnicos salvadoreños, reglamentos técnicos centroamericanos e instrumentos técnicos jurídicos vinculados al ámbito farmacéutico y que es importante conocerlos dentro del ámbito del derecho farmacéutico. De esta forma, ahora rápidamente hemos visto esta clase porque a diferencia de las otras, esta la vamos a tener algo corta para escuchar de parte de ustedes sus reacciones. Yo sí, de verdad, los quiero escuchar. ¿Cómo se han sentido en esta clase? Porque de eso depende el seguimiento de las siguientes. En el desarrollo de esta clase, de este módulo, por ejemplo, hay varios aspectos de carácter presencial que necesitamos discutir. Por ejemplo, yo me gusta conocerlos. El hecho de que ustedes se sientan cómodos, aquí estamos entre profesionales, ya no es el pregrado, que el que sabe y el que no sabe, usted conoce. Mi obligación es orientarlo para garantizar que se potencie su visión gerencial. En estas 3 semanas vamos a exprimirlo para que ustedes sean jefaturas que tengan un enfoque de legalidad, jefaturas que sean ejemplo en el ámbito donde se desenvuelvan. Pero esto sí va a significar estudiar, ¿verdad? Dedicarle tiempo. Porque uno tiene que relacionar varios aspectos, porque a la hora de lo concreto tiene que dar respuestas certeras. Quiero escuchar sus reacciones iniciales, por favor. ¿Algún comentario de la clase? ¿O hablé totalmente en chino y no se me entendió nada? Yo bien feliz y emocionado. A mí me apasionan estos temas, pero se tiene que ver si se entiende, ¿verdad? Adelante,
Marco Andrés Leiva, adelante. Hola, doctor, pues buenas noches. Sí, creería yo que pues andamos un poquito perdidos, la verdad, hacia el tema de las leyes y todo lo que rige el marco de la ética sanitaria, ¿verdad? Pero creería yo que a lo largo de las clases vamos a aprender un poco sobre los beneficios que trae conocer un poco de las leyes y los requisitos necesarios para poder gestionar algún establecimiento o procesos que posiblemente ya estemos gestionando y ni nos habíamos dado cuenta que ya tenemos que ejercer leyes sobre los procesos que llevamos. Gracias por tu intervención. Adelante, Joanny Casco. Jonari. Jonari, perdón. Sí, no se preocupe. Fíjese de que para mí esta materia es bastante bonita por el hecho de que antes de poder defender nuestros derechos o cumplir nuestros deberes deberíamos de basarnos en leyes que ya están promulgadas, creo que es la palabra, o declaradas. Promulgadas, que son las que están vigentes. Ajá, entonces a veces tal vez tenemos la razón o tal vez actuamos de manera ignorante por el hecho de no conocer las leyes o no tomarnos el tiempo de leer ciertos artículos que puedan defender nuestros derechos y así también cumplir nuestros deberes. Entonces, para mí es bastante importante. En una sola clase hemos aprendido un montón de todo lo que debemos de saber y eso, creo que por eso usted ha dado el hincapié de que tenemos que estudiar y leer, porque solo así vamos a poder tener un poco de poder al momento de dirigir o liderar. Excelente, gracias. Adelante, Génesis. Perdón. Buenas noches. Génesis, disculpa, Génesis. ¿Sí? Salté en el orden. Araceli. No, sí, también yo me quedé pensando. Araceli, no se preocupe. Araceli. Después sigues tú. Hola, buenas noches, doctor. Disculpe que no he puesto la cámara, pero usualmente hasta ahora voy manejando. Entonces, pero sí he puesto atención en todo lo que usted ha dicho y me parece bien interesante. Una de las principales causas por las que decidí agarrar gestión hospitalaria es por la falta de desconocimiento que tenemos ante las leyes que tanto nos pueden proteger como también nos pueden ayudar a resolver varios casos o varias situaciones a las que nos podamos presentar. Me parece bien importante lo que usted dice de que usualmente alguien que tiene que ser líder no tiene que ser... En este caso me parece bien gracioso que dice que no puede ser un líder quequito, ¿verdad? Que tenga que ser un líder que se base en el agrado a ciertas personas o que sean amistades, cualquier otra cosa, sino que uno tiene que ser equitativo y tiene que ser parcial, ¿verdad? Entonces, conocer y tener las bases y los fundamentos de todo esto es bien importante para esta área, donde creo que como en el pregrado tuvimos mucho desconocimiento y no se le da la relevancia a lo que nos vamos a enfrentar afuera. La intervención de Araceli me recuerda también, aparte de los jefes que quito, no se vayan al otro extremo, del jefe militar, ¿verdad? Eso rápidamente te drena el poder. Usted no va a enojarse, usted no va a desembocar sentimientos a su ámbito de trabajo. Usted va a cumplir criterios propios de la administración donde ha sido contratado. Y eso conlleva, tampoco, no debe de caer en una visión, ¿verdad?, del jefe cae mal, de golpe, militarista, que aquí me van a hacer caso. Eso no, ¿verdad? Lo deben de reconocer por ecuánime, porque usted desarrolla la inteligencia emocional, porque usted está calmado en los momentos de crisis y que también en los momentos de calma impulsa al equipo a seguir adelante. Pero eso implica estudiar, eso implica conocer la política institucional, conocer lo que la ley le exige, conocer el principio de legalidad, aspectos más allá que las personas que están a su cargo pues lo desconocen. Entonces, ninguno de los dos extremos.
ni jefe que quito a mis niños, eso rápidamente le cae el 50% de poder, vea. Ay, ¿dónde están? ¿Cómo durmieron? Eso a usted no le importa, por Dios. Pero tampoco, ¿verdad? Llegar botando puertas, callando gentes, a caer mal, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. En los ámbitos laborales no es un ámbito de amistad, es un ámbito humano. Por tanto, usted debe de tratar a todas las personas como quisiera que a usted lo traten, ¿verdad? Y ya afuera usted tiene una vida para desarrollar su Facebook, su Instagram, pero aquí ahorita estamos en una exigencia que vamos a tratar de impulsarles. Adelante, Génesis. Buenas noches, doctor. Sí, yo realmente esta materia quizás es una de las que, bueno, módulo, perdón, ya me siento como en la escuela. Es una de las que más me llamaba la atención, me encantaba porque quizás siempre una de las mayores problemáticas en el área de salud es lo de el trato equitativo. Realmente es difícil encontrar un jefe en el área, bueno, en el ámbito, hablando en general, en el ámbito de salud, que pues sepa regir en una manera equilibrada, como lo decía usted, no siendo ninguno de los dos extremos. Eso es muy difícil, siempre hay un déficit, incluso de conocimiento, y por eso, pues, ahí la importancia de que va a generar este módulo y pues el montón de expectativas que tengo al respecto, porque me gusta mucho un dicho que para mí está súper bien dicho: el que sabe se divierte. Y si nosotros realmente a la hora de dar una delegación de responsabilidades a nuestros subalternos, a nuestros colegas, si lo hacemos no solamente con la autoridad, sino con el saber realmente del por qué todas las cosas, tenemos las bases pues para refutar contra aquellos, sobre todo el personal que usted decía que pues siempre hay un personal especial, más en el área de enfermería, eso es un lío. Entonces, por lo menos a mí eso es lo que más quiero, poder encontrar la manera de llegar con esas personas que realmente son conflictivas, que pues si yo tengo la base bien hecha, yo sé que voy a encontrar la manera pues de hacerlo, no tal vez de una manera autoritaria, pero sí que puedan entender pues qué es lo legal. Entonces, eso. Muchas gracias. Adelante, Mario López. Sí, doctor, aportando también a lo que ha sido su pregunta. Nosotros nos encontramos ya en un tercer módulo. Pues es como cuando uno va a los restaurantes de diferente estilo a la carta, pero hay algo interesante de todo, y es que en nuestra formación, al momento de ser gestores, que es la maestría que hemos tomado, las respuestas tienen que ser rápidas, deben de ser de pensamiento rápido y no inventadas, ni tampoco de lo que se me venga a la mente. Y creo yo que en esta primer clase, en lo que ha sido esa expectativa de lo nuevo, es el poder tener esa habilidad, porque siento yo que cuando nosotros respondemos nos quedamos solamente con la respuesta, pero no sabemos si fue por chiripa, por si se me vino a la mente o algo. Esa habilidad que usted nos está haciendo despertar creo que va a ser bastante interesante, porque dijiste la respuesta, pero ¿por qué? Ese por qué es donde nosotros vamos a aprender, no solamente en el módulo, sino que en el día a día, de buscar ese equilibrio cuando las personas nos busquen, tener respuestas, pero en base a algo que sea fundamentado, no inventado, y darle credibilidad a nuestro trabajo como tal. Entonces, yo de verdad me he sentido bastante cómodo, un poco temeroso de responderle, soy sincero, porque a veces las respuestas las tengo, pero después no tengo el por qué. Pero siento yo que es parte de esa primera función, en donde nosotros sabemos qué vamos a esperar de las demás clases, y en medida de eso también de despertar esa habilidad
de poder tener una respuesta, pero en base a un fundamento y no solamente una respuesta nada más. Entonces, me ha gustado, realmente me ha gustado, doctor, y espero pues que también nosotros nos vayamos acoplando a la participación. Ahora hemos estado un poco tímidos quizás por eso, el miedo escénico, pero ya nos va a ir conociendo quizás y vamos a ir despejando ese miedito. Te agradezco la intervención, es muy importante. Ustedes, para alcanzar ese nivel de agudeza gerencial, implica que tengo la responsabilidad de pulir no solo la inversión que están haciendo de tiempo, sino que también de dinero en sus capacidades. Y eso es un aspecto que en la medida que ustedes participan, en la medida que en el foro semanal se va construyendo una herramienta de aprendizaje colaborativo, en esa medida ustedes van a ver la riqueza de este módulo que desgraciadamente dura 3 semanas, ¿verdad? Entonces va a ser rápido, pero que espero le incida en su enfoque de decisiones gerenciales que sin duda y de manera diaria y de diferente complejidad tienen que tomar, ¿verdad? Entonces, adelante y enhorabuena. Adelante, Ana Cristina Larios. Hola, buenas noches. Sí, pues a mí me parece un módulo muy importante, pues para saber qué hacer con fundamento legal. Comentarles así rápidamente un ejemplo que nos sucedió a nosotros. Yo al momento me encuentro apoyando el área administrativa. Sucedió en un momento que se perdió una tablet a un médico y al final, para no hacerles largo el cuento, como esas ahora están bien con el GPS, ¿verdad? Entonces, al final la fueron a encontrar en casa de una compañera enfermera. Entonces, nos decía nuestro jefe, ¿verdad? Que había que reunir a la compañera y pues nosotros allá con una supervisora y con la jefe, pues, tratando de ver, o sea, si la reuníamos teníamos que llegar con un fundamento legal, ¿verdad? O sea, para reunirla. Entonces, y nosotros leyendo el Código Civil, al final, pedimos asesoría jurídica y ya nos decía él, ¿verdad? Que mejor nos metiéramos y que viéramos que ellos decidían, las autoridades ahí, el director, directora, y que esperaran. Entonces, al final ya no hicimos lo que nuestro jefe nos estaba diciendo porque nos habíamos asesorado jurídicamente, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar y empezamos a leer también. Pero por eso siento que es de suma importancia, pues, porque ahí nos agarran en curva con cuestiones que nosotros no estamos bien familiarizados. Muy bien. Gracias por compartir. Miren, en el ámbito sanitario pasa 1001 escenarios, ¿verdad? Y en la posibilidad que ustedes tengan de, ante todo problema, y lo mencioné rápidamente, ubicar un escenario antes, durante y después, es lo que va a hacer esa claridad. Ahora yo le pregunto, para retomar ese ejemplo, Ana Cristina Larios, ¿qué acciones a posterior haría usted vinculado a ese caso en su establecimiento de salud, en su área administrativa? ¿Qué haría posterior? Y casi estoy... es algo, como ya nos decía Mario López, nos vamos a ir acostumbrando porque a veces agarrarnos el clic, a veces van a decir, a saber qué está diciendo este doctor, ¿ve? Pero veamos, ¿qué haría usted en su establecimiento de salud después de ese problema? Ay, pues fíjese que nosotros, pensando tomar algunas estrategias, porque nosotros allí en el lugar tenemos cámaras de seguridad y todo, pero en ese momento nos percatamos que no están funcionales, pues porque revisamos y no, nada. Entonces, quizás una de las formas, ¿verdad? Percatarnos de que funcione eso, ¿verdad? Lo de las cámaras de seguridad, pues porque Muy bien, eso no... es una acción posterior
¿qué otra acción harían? Verificar la funcionalidad de las cámaras. ¿Qué otra acción haría? ¿Alguien más que le pueda ayudar? ¿Qué acción? Hay un hecho concreto y ya pasó. Lo vamos a ocultar para que ya nadie más lo conozca y que nunca más nos vuelvan a señalar y no quedar señalados. ¿O qué harían ustedes como gerentes? Pues fíjese, doctor, que al final, acuérdese, esas cosas siempre las sabe el personal, o sea, se da cuenta todo el hospital. Todo el mundo, ese es no una por corridilla. nosotros, y no lo manejan como, o sea, como es, pues lo manejan Entonces, de otra forma. Ante esas circunstancias, ¿qué haría usted? Que usted es la jefa, digamos. No está ahorita como subalterno. Usted es la jefa de esa dependencia. ¿Qué haría? Bueno, quizá eso es lo primero que mencionaba. Y también quizás comentar realmente el incidente así de una forma así generalizada. Muy bien. Y para que ya no sigan con eso, ¿verdad? Que ya no se siga como a modo de chambre, ¿verdad? A modo de Se chambre. convoca reunión al personal, se les informa que todo el material tiene un seguimiento por GPS y que si alguien decide hurtar un material va a tener las consecuencias siguientes según el reglamento interno. Tas, tas y tas. Y eso lo puede dar en una reunión. ¿Ha sido responsabilidad suya? No, pero sucedió, porque puede suceder. Pero se le tiene que dar a conocer al otro personal cuáles son las consecuencias legales si deciden seguir hurtando materiales. ¿Verdad? Y eso ya se hace impersonal. Ya no se hace, ay, la enfermera tal y a seguir con eso, sino que es un aspecto general. ¿Verdad? Entonces, son circunstancias del escenario del después. Siempre que haya un conflicto, recuérdense que es importante potenciar al personal que queda para que conozca las repercusiones legales de esa acción o de cualquier otra, porque no va a personalizar. Miren, ahorita vamos a hacer una capacitación general. Si usted viene tarde va a tener estas repercusiones. No va a llegar directamente al tema de la pérdida de la laptop, ¿verdad? Porque entonces van a ver que, claro, que tenía dedicatoria. Los que llegan tarde tienen estas consecuencias legales. Los que irrespeten a sus compañeros de trabajo o superiores tienen estas consecuencias. Los que hurten alguna cosa tienen estas consecuencias. Entonces ya da la capacitación y a todos se van a dar por enterados de por qué se les está capacitando. Como idea, ¿verdad? Como idea general. ¿Verdad? Muchas gracias. por compartirnos. Así debe ser la clase, con aspectos concretos para que ustedes logren sacarle sabor a estas circunstancias. Ahora, y solo por ahora, por los problemas de internet, vamos a terminar la clase en este momento, pero en la siguiente clase, y es uno de los puntos que necesitamos discutir, fíjense que coincide que es jueves 1 de mayo y es asueto, ¿verdad? Entonces no podemos estarle dando clase en asueto. Yo les iba a proponer si de manera excepcional damos esta clase el viernes. ¿Qué opinan? Muy bien. Entonces, gracias por las reacciones. Entonces, recuérdense, sus clases están programadas los martes, jueves y sábado. Pero para esta ocasión, como el jueves es 1 de mayo, nos vamos a ver el viernes 2 de mayo y posteriormente el sábado 3 de mayo. Fíjense que había una idea de hacer un encuentro presencial el 3, pero con el colapso vial se va a posponer. Con el tiempo les voy a dar a conocer en qué fecha para que logremos conocernos de manera física. Me imagino que ustedes ya tuvieron alguna clase presencial y ya se conocen físicamente, pero este módulo así lo considera. Muy buenas noches y espero de que disfruten este módulo de ética y derecho sanitario. Por favor, participen en el foro de presentación
en el foro semanal, las líneas de discusión que ya pueden discutir, y cualquier aspecto me envían mensajes por el aula virtual. Muy buenas noches. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Ay, doctor, yo le quiero interrumpir rapidito. No se preocupe, que se despidan, se pueden desconectar y nos quedamos, no hay problema. Es que fíjense que yo creo que nos interesa a todos. Yo estaba viendo los foros y dice vencimiento 28 de abril. Y como ayer personalmente preguntamos varios en el grupo si ya estaba habilitada la matrícula. Vaya, fíjense que en muchas ocasiones ese tiene el problema, el aula virtual. Lo voy a revisar para que ustedes ya tienen los calendarios, ya le pusieron los periodos y lo voy a adecuar. Si vuelve a suceder ese problema, ustedes me escriben un mensaje y yo reviso para habilitarlo conforme a la fecha que se les ha dado. Muchas gracias por avisar. Gracias a usted. Buenas noches. Doctor, una consulta. Fíjese que con el otro módulo, manejaban las clases martes, jueves y viernes. Entonces, yo así solicité los permisos. La verdad es que como se ha estado manejando así, por eso yo los días sábados, bueno, solo uno, creo que una clase nada más, pero el día que yo tenga inconveniente le voy a escribir anticipadamente porque sí me encontraría con... Bueno, ahí nos coordinamos, porque las indicaciones oficiales que yo tengo fue como les planteé, pero nos coordinamos en eso. Buenas noches. Gracias.